muchas historias. La que pudo salir muy mal, salió muy bien por la gente que tenía alrededor. Yo soy Miriam Gutiérrez, ahora persona normal y corriente, pero anteriormente y deportivamente apodada La Reina. No todo el mundo ha aguantado desde unos 14 años hasta unos 40. El boxeo no es agresivo, es todo lo contrario. ¿Dónde duele más un puñetazo? Probamos si quieres. Nadie en España quería competir contigo. No quería. Te decía, no la noquees tan rápido, porque si la noqueas tan rápido, la siguiente no quiere. Todas me miraban fatal y yo no entendía el porqué. Yo decía, qué injusticia. ¿Qué hay que hacer para ser campeona del mundo? ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje de ser madre joven? Estar en lo bueno, en lo malo y en lo peor. Todo el mundo te ve a ti, que se imagina a La Reina en el ring, que no le tiene miedo a nada, que puede con todo lo que venga. Y de repente la imagen de verte a ti sola con tu hija, con miedo, es súper impactante. Pensar lo peor. Esta viene de Vallecas. Está todos los días con cara de enfado. Está cada 2x3 en Plaza Castilla. A un juicio, otro juicio. Yo no quería contar nada. ¿Por qué no querías contar nada? Por miedo a que me echaran. ¿Qué le dirías a alguien que piensa que todos los políticos son unos chorizos? Que primero se tiene que acercar los grandes fracasos o en las peores decepciones. Es donde más aprendes, te lo puedo asegurar. Si estás escuchando esto, te quería dar las gracias. Gracias por seguir las entrevistas y sobre todo por darme lo más valioso, que es tu tiempo. Te quería pedir un pequeño favor, y es que si te gustan estas entrevistas y te aportan algún valor, le des al botón de suscribirte o en YouTube o le des al botón de seguir en Spotify. ¿Por qué te pido esto tan insistentemente cada semana? Porque el 70% de las personas que ven estas entrevistas de manera recurrente no están suscritas al canal. Si te suscribes, el algoritmo te recomendará las entrevistas cada semana y así podrás asegurarte de que no te pierdes ninguna. Y además yo gano porque tendré más credibilidad y podré contactar a mejores invitados y conseguir mejores sponsors, asegurando que el podcast siga y pueda seguir publicando todos los domingos a las 11 de la mañana. Muchísimas gracias por tu apoyo y comenzamos con la entrevista número 36 ya de Rompiendo el Molde. Hoy con la reina del boxeo, Miriam Gutiérrez. Espero que os guste. ¿Ser boxeadora es emprender? No. ¿Quién fue tu peor contrincante? Fueron dos, Kitty Taylor y Amanda Serrano. Mejor boxeadora de la historia. Amanda Serrano. Mejor boxeador de la historia. Para mí, Tyson. ¿Qué es lo que más te molesta? Depende a qué te refieras. En general, en la vida. La gente falsa e hipócrita. Totalmente de acuerdo. ¿Y cuál es tu sueño? He cumplido casi todos, ¿vale? Pero tirarme de una altura y llegar sano y salvo al suelo. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste de alegría o de pena? El día que terminó mi carrera deportiva, porque pude llevar a mi hija a verme. Exacto, luego hablaremos de eso, que me encanta. ¿Y cómo te gustaría que te recuerden? Como una buena persona. Quería hacer esta ronda de preguntas rápidas, Miriam, para empezar y para que la gente te conozca un poco mejor. Pero bueno, ya te lo he dicho fuera de cámaras, pero mil gracias por venir. Gracias también a María Franco, de Lo que de verdad importa, que es la presidenta de Lo que de verdad importa, que me consiguió poner en contacto contigo. A José Luis Navarro, que también te habló de mí para ayudarme a que vengas. Y de verdad, gracias por hacerme un hueco en tu apretada agenda, que sé que es complicado ahora mismo, y aún así has venido al estudio. Bueno, siempre se hacen las cosas con ilusión y con alegría, no te preocupes. Es que desde que escuché tu historia en el congreso de Lo que de verdad importa en Madrid, en el Palacio de Vista Alegre, me puse la meta, estaba con mi novia y le dije, tengo que traer a esta mujer al podcast a que cuente su historia, porque a mí me impactó muchísimo y salí de ahí diciendo, no voy a parar hasta que lo consiga. La forma de hablar, la forma de explicar o cómo se fueron respondiendo cada pregunta. Eso sí me gustaría saberlo por tu parte, ¿por qué fue el traerme aquí hoy? Por tu parte, ¿por qué? Tienes una historia que, aunque mucha gente la haya conocido, a mí me enseñó que aunque te pienses que estás en lo peor, siempre hay una meta más grande y que hasta una persona que parece que viene de un barrio humilde sin referentes cercanos puede llegar a ser el número 1 del mundo en algo. Y creo que también es una buena imagen de que
con trabajo, por supuesto, con trabajo, muchísimo trabajo, como tuviste tú, puedes lograr grandes cosas. Entonces, para mí fue como una señal clarísima de que más gente tenía que conocer tu historia, aunque ya la conoce mucho. Sí, Bueno, hay muchas historias, ¿eh? Lo claro, único que la que pudo salir muy mal, salió muy bien claro. por la gente que yo tenía alrededor, no te voy a engañar. Ujú. Por la gente que Sí, tenías. claro. Claro. Ya has contado tu historia, como decía, en entrevistas, en ponencias, y mi objetivo de hoy no es aburrirte y pedirnos que nos la expliques de cero, con todo otra vez en detalle, en orden cronológico, sino que entendamos cuáles han sido tus aprendizajes clave de esos momentos muy negativos y muy positivos que has tenido en tu vida, ¿no? Que has aprendido. Aunque hoy escuchaba una frase que decían que de los mayores éxitos, de los momentos de éxito no se aprende tanto, que donde aprendes es cuando estás En abajo. los más y los grandes fracasos o en las peores decepciones es donde más aprendes, te lo puedo Por asegurar. eso es importante hablar de fracaso. Ujú. Entonces, aún así, aunque vamos a tocar varios temas variados, sí que me gustaría que nos hagas una breve introducción de quién eres, por si alguien que nos escucha no te conoce, y cuáles han sido algunos puntos de inflexión en tu vida que te han hecho llegar hasta donde estás, de manera breve e introductoria. Bueno, pues yo soy Miriam Gutiérrez, eh, ahora persona normal y corriente, pero anteriormente y deportivamente apodada La Reina. Eh, y bueno, finalizó hace un año mi carrera deportiva de profesional. Bueno, en su día amateur, terminé en profesional. Y bueno, terminando con, con el Campeonato de España, que era el único que me quedaba en mi carrera deportiva, pero tuvo que esperar tanto porque estaba deseando que mi hija mayor pudiera por fin ver a su madre boxear, pero en la retirada. O sea, y con muchas ganas. Tuve que esperar un poco para que ella cumpliera 18 años, porque a mí siempre me han acunado y me han respetado y me han valorado mucho en un sitio donde era mi casa, que era el Casino de Torrelodones. Entonces, bueno, se pudo llegar a conseguir que los pabellones deportivos, el deporte de contacto, pudieran ir a ver los menores, pero con un adulto, pero eso ya se consiguió, pero claro, yo cuando ya se dijo eso, yo al final, mi casa era el casino donde yo al final he podido llevar todos los campeonatos correspondientes de gran relevancia, donde al final te dicen, Miriam, nos gustaría que tu final fuera aquí. En Y casa. entonces no pude. Conseguí algo que yo tenía muchísimas ganas, que era poder pelear en Torrejón, porque claro, Torrejón es mi casa, es así, en mi casa. Entonces, la verdad es que me hizo muchísima ilusión, pero yo tenía que finalizar en el Casino de Torrelodones, que es donde me han acunado, me han protegido, me han mimado. Entonces, yo veía que era una falta de respeto. Al final son los valores, ¿ves? Claro, la integridad Sí. que te define. Qué bueno. Eres la primera persona que ha venido al podcast que está en política, que participa activamente en política. Hablaremos del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, Perfecto. pero antes hablemos de boxeo, si te parece bien. A mí me parece bien todo lo que ¿Crees? tú quieras preguntar, Genial, muchacho. genial. ¿Crees que todos los niños deberían probar deportes de contacto en algún momento? En algún momento no, yo creo que en todos los momentos, porque te da Mm. unos valores y unos principios que a lo mejor otros deportes no te da, que yo voy a respetar todos y cada uno de ellos, porque cada deporte, independientemente de cuál sea, pues te da unos valores que pueda llegar implementar o difundir ese entrenador, ¿no? Que sea el que esté dando esos valores o ese aprendizaje de base a cada chico o chica de diferentes edades. Al final, el deporte son valores y depende, ¿verdad?, de quién sea el profesor que los da, te implica unos valores u otros. Ujú. ¿Y cuáles son esos valores que te inculca los deportes de contacto que no te inculcan otros deportes, a lo mejor? Para mí, yo te hablo del boxeo porque es lo que llevo haciendo Perfecto. toda la vida. Entonces era el respeto, a pesar de ser un deporte agresivo, supuesto, ¿vale? Pero tiene unos valores que tú tienes que respetar desde que entras hasta que te vas. ¿Sabes? Cuando tú das
comienza el combate, ahí ya al final hay una base, ¿no? Directos, crochet, ganchos, ¿vale? Amarres, pero tú sabes que es hasta ahí. Después del pitido tú no puedes seguir golpeando, después de una parada o un levantamiento de mano tú no puedes seguir golpeando. Entonces ahí hay un respeto. Entonces eso también es otro valor añadido. Igual que al final vamos unidos, estamos en conjunto y cuando dices stop, es stop. Y cuando se acabó, se acabó. Y cuando alguien levanta la mano, se termina. Y cuando ya el entrenador da el apto o comienza, yo siempre digo, son 3 minutos de acción, 1 minuto de descanso. Y eso lo tienes que respetar desde el principio hasta el final. 3 minutos de acción y 1 de descanso. ¿Y qué edad crees que es la más adecuada para que una niña o un niño empiece a hacer boxeo u otros deportes de contacto? Hombre, que por lo menos tenga esa movilidad y esa pequeña agilidad en ciertos movimientos de ciertos ejercicios que te pueden llegar a mandar. Eh, yo creo que 6 7 años Vale. está bien. Y recomiendas también a las mujeres, a las niñas, hacer deportes de contacto, ¿verdad? Sí, igual, porque para empezar, para ellas, lo que les, lo que les da el valor o les pueden llegar a inculcar también tanto ese respeto como esa seguridad directamente personal de cada chica que haga ese deporte. Le da una seguridad totalmente diferente, independientemente del carácter que pueda llegar a tener esa chica, pero sí que es verdad que sabiendo ciertas partes profesionales en el aspecto Ujú. del deporte, te da una seguridad totalmente diferente Claro. a otro tipo de deportes. Ujú. Entonces, es por seguridad propia más que Por otra seguridad cosa. propia. ¿Tú con qué edad empezaste? Yo con 14 años Con empecé tarde. 14 años. Y me gustaría entender cómo fue tu infancia en Vallecas y cómo crees que te impactó y te movió para ser la persona que eres hoy. Pues es curioso porque yo antes de meterme en el deporte de contacto, cierto es que era una persona nerviosa, una persona movida, una persona inquieta y algo conflictiva, no te voy a engañar. Entonces, claro, cuando yo le digo a mis padres que lo que yo quería hacer era full contact antes de empezar el boxeo, lo que se echaban era las manos a la cabeza. Claro, o sea, porque yo creo que lo que siempre me decían, si ya de por sí tú eres una persona que cada 2 por 3 tenemos que estar en el colegio porque el profesor nos ha dicho de que te has metido en problemas o que siempre estás discutiendo o que siempre estás haciendo algo a otras personas, pues los padres lo que menos quieren es que tu hijo se meta en un deporte de contacto porque pueda llegar a ser mucho más agresivo, más conflictivo o, ¿vale? Y sin embargo fue todo lo contrario. A partir de ahí, lo que nos inculcaba el entrenador, que al principio era Omar Cadenas, que era el que comencé con el full contact con él, era cualquier persona que se pueda meter en conflicto o en problemas fuera de las clases de aquí, está fuera de aquí. O sea, tú no podías utilizar eso que te estaban enseñando fuera del gimnasio. No podías tú hacer ningún tipo de, o por mucho que tú supieras dar puñetazos o dar patadas, tú no te podías meter en problemas. Y sobre todo si te federaban, ¿sabes? No podías meterte en problemas porque estabas fuera de la federación, no te podían poner cualquier tipo, porque al final tú eres una persona, eh, eres un alma blanca. Entonces no puedes meterte en problemas porque tú tienes unos conocimientos que por respeto y por lo que ponen, no puedes hacerlo. Te pueden denunciar y el conflicto puede ser aún mucho mayor. Entonces al final, sin embargo, lo que pensaban mis padres fue todo lo contrario A lo que a lo que sucedió. sucedió. Qué Entonces yo interesante. fue calma total, porque claro, en el gimnasio donde te enseñaban ese tipo de prácticas deportivas, lo que tú no puedes hacer era practicarlo luego fuera, porque tenías una sanción grande o podías ir a entrenar, pero luego no podías ir a campeonatos, Claro. ¿sabes? Había una serie de reglas. Ujú. Lo que se aprende aquí se queda aquí. Y fuera, si nos enteramos, os tendremos que echar. Y lo que yo no quería era que me echaran. Entonces todo se calmó de repente. Me empecé a volver una persona mucho más responsable, em, mucho más sensata,
luego enseguida tendía la mano, mucho más humana, y luego encima, no sé el por qué, defendía siempre a personas que podían llegar a abusar de ellas o de ellos. Fue algo raro, Wow. fue algo raro. Es verdad que tenía 14 añitos, pero ahí te das cuenta de que Y una tú ya con, pequeña... con 14 años te dabas cuenta de aquí hay un cambio. Sí, O sea, yo claro, ya no soy la que claro. era. Además, no me apetecía meterme en problemas. Lo que me apetecía era descansar para luego en el momento de tener que entrenar, pudiera dar el Qué 100%. bueno. Era algo, todo cambió de repente. Luego ya quería descansar, luego ya quería comer y alimentarme mucho mejor. Luego, cierto es que me daba cuenta de las personas de las que podían llegar a abusar o no, depende de su carácter. Fue todo un cambio. ¿Y cómo fue? O sea, vayamos un paso hacia atrás. ¿Cómo fue ese primer paso? ¿Por qué decides empezar a hacer full contact? ¿Fue alguien que te convenció? ¿Fue que lo viste en alguien? Sí, bueno, un pequeño problema en el cual me metí yo. Y bueno, pues resulta que en ese pequeño problema, pues quien estaba era el entrenador, que fue el que me dijo, tienes que venirte para acá, porque si no quieres que yo me enfade o yo pueda avisar a tus padres de lo que puedes llegar a hacer o lo que has hecho, pues empiezas. Entonces ahí es como cometes un error, ¿no? Porque algo le hice a su coche, no sé si fue una piedra o no recuerdo ya porque fue hace mucho tiempo. Pero bueno, luego con ese hombre, que es Omar Cadenas, pues bueno, resultó de que empezamos entrenando y era full contact y luego ya me empezó a parecer curioso, luego me agradó, luego es verdad de que bueno, había también muy poquitas chicas Claro, y me eso, tocaba siempre pelear con los chicos, al principio sobre todo con el entrenador, que era el que me enseñó todo, tanto de pies como de manos, y ahí empezamos con los campeonatos y luego me di cuenta de que era una picada, me picaba rápido y me enfadaba también, pero ese deporte fue el que me hizo calmarme y darme cuenta de que contra más calmada estaba, mejores cosas me salían y, y más ganaba. Pero es verdad que para controlar eso tuve que tener tiempo de entrenamiento, tiempo de control, tiempo, bueno, para todo yo creo que se necesita un tiempo para sentar, comprender, entender y disfrutar. Para todo se necesita un tiempo y yo creo que ese tipo de deporte me hizo darme cuenta de que todo no es rápido y ya. Todo el mundo necesita un tiempo, a veces más y a veces menos, dependiendo también la persona, cómo se lo tome o cómo lo gestione. y tiene muchísimo mérito porque, como tú decías, en ese momento no había casi mujeres. Entonces, ¿tú no tenías una referente boxeadora así que tú mirases, que digas, yo quiero ser como ella? O sí, porque Mm, claro, ahora las niñas que empiezan pueden decir, yo quiero ser como la reina, pero en ese momento, ¿tú tenías a alguien? Sí, yo tenía a alguien, yo tenía dos personas Vale. que las quiero un montón. Una de ellas nos dejó, María Jesús Rosa, nos dejó hace un tiempo por un problema de salud. Y luego Soraya Sánchez, que son mis dos referentes. Soraya aún está dando clases además y para mí también pues, es una gran amiga, no te voy a engañar. Y bueno, son gente que tú admiras cuando eras bastante chiquitita y quieres seguir sus pasos por todo lo que consiguieron ellas. Ujú. Y sí, tuve esas referentes Vale. españolas. Qué bueno. Me gustaría entender cómo era tu rutina de entrenamiento cuando te dedicabas profesionalmente al boxeo. ¿Cuántos días a la semana entrenabas? ¿Cómo era el entrenamiento? ¿Cómo era ese momento? ¿Profesionalmente o en amateur? Porque Cuan- claro, Cuando ya lo hacías profesionalmente, cuando ya era profesional, pues eran 3 horas por la mañana, 3 horas por la tarde, todos los días. menos los domingos, por la tarde. Joder, qué barbaridad. Sí, bueno, pero al final lo haces como una pequeña rutina y algo que te gusta, porque también en parte lo que a mí me hacía personalmente, yo puedo hablar de mi experiencia y mi situación. A mí lo que me hacía hacer deporte de alta intensidad y tantas horas era una calma y una estabilidad. Entonces yo lo hacía porque luego a mí me hacía sentirme bien, descansaba bien y luego me gustaba estar sentada un rato hablando en conversación. Pero si yo no hacía eso,
era como estar en todos los sitios, ¿sabes? Botando sin parar en todos los lados, sin control. Era algo que me estabilizaba. Te estabilizaba. Qué Mm. bueno. Y claro, ¿y cómo era esa rutina? O sea, esas 3 horas por la mañana, 3 horas por la tarde, ¿cuánto era de condición física? ¿Cuánto era de sparring? ¿Cuánto era de... A ver, eh, al final siempre hay un ¿Vale? calentamiento y al final tú lo que haces es, sobre todo todas las articulaciones, mover la piel para que la lesión no llegue. O sea, lo que pasa es que como ahora todo es el momento, todo rápido, todo ya, venga, es 1 hora y pico, tal. Pero yo es verdad de que, bueno, ¿por qué fue tan larga mi carrera? Porque hables con quien hables, no todo el mundo ha aguantado desde unos 14 años hasta unos 40. Lo que pasa es que yo me lo tomaba bastante en serio los factores que un deportista debe de tener. Gran descanso, primordial, ¿vale? Un buen calentamiento articular, una buena alimentación y una buena suplementación. A ver, yo al final tenía un grandísimo equipo a mi alrededor que me ha hecho llegar hasta el final de los tiempos, que es donde yo creo que una deportista de élite puede llegar. Y ha sido a mis 40 años. Eso no todo el mundo lo puede llegar a decir, pero porque yo disfrutaba de lo que hacía. Al final, cierto es que es exigente, sí. Que son metas, sí. Consecuencias, muchas. Que merece la pena, siempre. Porque era algo que yo quería. ¿Consecuencias muchas? ¿Te refieres a secuelas físicas o...? Hombre, siempre hay secuelas físicas siempre y cuando todos los factores que yo te he dicho no se cumplan. Vale, O sea, si tú llevas una mala alimentación, luego te gusta salir de fiesta, luego encima tampoco tienes claro. Entonces, el una riesgo... buena hidratación y encima bebes alcohol o puedes llegar a consumir drogas, estás haciendo algo feo, algo Ya. malo que te va a repercutir en el cuerpo muy rápido. Ujú. Entonces, yo es verdad que, ¿cuál era mi exigencia? Un descanso, no salir de fiesta, no consumir ni alcohol ni drogas. O sea, era algo que yo tenía muy, muy claro. Y luego tener una buena alimentación y era en lo que yo fallaba. ¿Ves? Ese era mi fallo. Yo soy una persona golosa, no lo puedo evitar, ¿sabes? Donde el hecho de muchas veces no quedar con familiares o amigos, ese era mi fallo. ¿Ves? Ahí yo sí pecaba. Ya, Yo soy golosa, no lo puedo evitar. ya. Me gustaba mucho el dulce o sobre todo el dulce después de comer, yo qué sé, los pasteles, la tarta. Sí, sí, me encantaba. Qué bueno. Sí, verdad, ese era mi fallo. O ver que yo tenía que comer pescado y verdura o un filetillo de pollo y brócoli y luego yo veía a los demás comiéndose pasta con queso. Y decía, qué malas personas, Ya. qué malas personas. Sí, ese era mi talón de Aquiles, El dulce. el dulce. O sea que no tienes ninguna secuela física de tantos años de boxeo. Ah, sí, tengo un montón, Así. pero las sé llevar. Vale. Sí, al final me tuvieron que operar del hombro, porque en una de las peleas, en una de las últimas, se me salió el hombro. Y claro, lo que quería hacer Jero era parar el combate. Y yo dije, ni se te ocurra, coloca el hombro. Me dice, Miriam, digo, coloca el hombro. Y eso, pues colocó el hombro y seguimos. Sí, sí, sí. Coloca Sí, el hombro. anécdotas de esas tengo unas pocas. El hombro, luego también es verdad que me partieron la nariz bastante mal. O sea, la levantaron. Fue feo, fue muy feo. Y dice a Jero que la colocara y seguimos para adelante también. También, Sí, coloca la claro. nariz. Colócalo, tú colócalo todo. Si ya estoy aquí, ya me da igual. Algo hay que hacer, no me voy a ir ahora. Claro, por un lado, mira, ahora me lo tomo a risa, ¿no? Pero a cualquier persona que le digas este tipo de situaciones, no, se me ha salido el hombro, colócalo, venga, que seguimos. No venga la nariz, me la han torcido, no, tú colócala, que ahora respiro mejor. ¿Sabes? Joder, qué Era algo. fuerte. No, ¿sabes lo que pasa? Mira, en ese aspecto yo pensaba, madre mía, con la cantidad de gente que ha pagado la entrada, ¿cómo me voy a ir yo de aquí ahora? ¡Qué vergüenza! Eso era lo que pensaba, eso era lo que me hacía a mí decir hasta el final.
Pero me lleva pasando eso de que era muy pequeña. Es como alguien ha apostado por ti y tú lo sabes. ¿Cómo voy a fallar? Y me pasa en muchos aspectos de mi vida. O sea, si una persona ha puesto la mirada en ti, ha confiado en ti, ¿cómo voy a fallar? Eso me ha pasado en muchos aspectos. Me ha pasado a nivel deportivo, me ha pasado a nivel familiar y me ha pasado a nivel laboral. O sea, no puedo fallar. Eso es lo que te hace cambiar muchos pensamientos o muchas metodologías. Y eso es lo que me hace no tirar la toalla. Es No eso. puedo fallar. No, claro, no puedo fallar. O sea, ¿cómo voy a...? Porque claro, cierto es que en pensamientos, ¿no? Y en momentos de tensión, de estrés, dices, ya, lo dejo todo ya. Ya no quiero seguir más, esto me duele, esto me... Pues luego pienso en esa persona que ha confiado en mí, que ha apostado por mí, y es como digo, pues ya no te voy a dar el gusto. No sé, es algo raro, es algo raro. Qué bueno. ¿Cuál es el mayor mito sobre el boxeo? Permíteme que te robe 30 segundos para comentarte que he lanzado nuevas plazas para el servicio de podcast privado. Es un servicio a través del cual tú puedes venir a este estudio con un familiar o con un amigo, grabar una conversación entre vosotros y llevártela para siempre. Yo te la edito y te la mando para que siempre puedas volver a ella, enseñársela a tus hijos, a tus amigos, etc. Es un servicio que lancé con plazas limitadas, solamente 5, y ya se han cubierto el cupo, así que he decidido lanzar nuevas plazas para aquellos que estéis interesados. Tenéis el enlace en la descripción al cuestionario donde os pediré ciertos datos para poder llevar a cabo este servicio. Recordaros que es en Madrid y que hay plazas muy limitadas por ahora. Muchísimas gracias y continuamos con el episodio. ¿Cómo que mito? ¿A qué te refieres? Algo que la mayoría de la gente piense que no es verdad. Que es agresivo. El boxeo no es agresivo. Es todo lo contrario. No hay... Cierto es que, bueno, es exigente, pero no es agresivo. Es algo explícito, es algo que está pactado, es algo que si tú no quieres, no vamos a pelear. Es sencillo. Podemos entrenar, podemos jugar, podemos medirnos en un momento dado de exigencia o de a ver quién es el que llega al final, pero en el momento del pacto de pelea entre tú y yo, tú vas a poner un límite, yo voy a poner otro. Si tú no puedes más, yo te voy a respetar y voy a dar un paso atrás. No hay más. Es respeto. ¿Dónde duele más un puñetazo? ¿En serio? Probamos si quieres. No. Vamos. No. A ver, a mí personalmente, el que te puede, bueno, el que te para el combate. El que te para el combate y no puedes seguir, el golpe al hígado. El golpe al hígado de repente parece que es un golpe, pero de repente te quedas sin respiración y ya no puedes levantarte. No puedes. El golpe al hígado, golpe al bazo, es el que... Bueno, a mí el único que me dio golpe al hígado es mi entrenador, Jerónimo García, y es porque le puse los dos ojos morados, se enfadó, me dijo, no, venga, mira, en un asalto más. Yo entendía, pero fue el que me dejó la rodilla en el ring y no fui capaz de levantarme. Wow. Sí, te lo juro. Qué mala persona. Le mandamos un abrazo a No, yo no le mando ningún abrazo. Qué bueno. Te quería preguntar, porque antes cuando has entrado me has dicho que ahora estás haciendo suelo también. Sí. Y te quería preguntar cómo se diferencia, ¿no? Suelo del boxeo y cuál es el arte marcial que es más útil. Más útil me refiero a la hora de defenderte en una A ver, posible situación agresiva. yo ahora el suelo, bueno, el jiu-jitsu brasileño es lo que estoy practicando ahí con Nathan en la guitarra y con Joaquín, que es mi marido. Y la verdad que es diferente, es una metodología totalmente diferente donde te enseña a defender tanto en la corta distancia, sobre todo en la corta distancia. En la corta distancia de repente te quedas dormido y no te has dado ni cuenta.
¿sabes? Pero te da un aprendizaje totalmente diferente con una mano o con hacer ciertas llaves de bloqueo, situaciones que ni siquiera te puedes llegar a esperar. Me queda mucho por aprender, que voy viendo cosas y, y con una sola mano una persona te deja paralizada y no sabe ni qué responder. O sea, me parece curioso, me queda muchísimo por aprender. Yo ahora soy cinturón súper blanco. O sea, cierto es que en algún momento me apetece dar un puñetazo o se me escapa algún bocado, Claro, no se puede, claro. esas cosas no se pueden hacer, pero no, pero es por impotencia. Soy una rabiosa, no lo puedo evitar. Em, ¿Alguna vez has mencionado, te he escuchado decir te he escuchado decir, he peleado con las mejores del mundo y no me preocupaba pelear con ellas, me preocupaba la báscula? ¿Puedes explicar esto? Porque ese era mi talón de Aquiles. O sea, yo no era con quién. O sea, ya llegaba un punto que me decían, Miriam, ¿estás nerviosa? Digo, no, yo estoy nerviosa por el peso. ¿Y si no lo doy? Al final, ahí hay una anécdota anterior, antes de esto, Ujú. ¿vale? El por qué me preocupa la báscula. Hubo un momento que por motivos hormonales que tenemos las mujeres, que eso también es un punto difícil, ¿no? Porque cuando una mujer va a tener la regla, eh, al final tu cuerpo se hincha, retiene líquidos y una serie de circunstancias que la báscula no perdona. Y siempre es esa retención de líquidos, 1 kilo y pico, 2 kilos, dependiendo del cuerpo o la metodología que tú estés utilizando con agua o sin agua. Ese tipo de juegos que tú puedes llegar a hacer para la báscula en momentos de regla de una mujer. eh, o lo tienes bien controlado o te juega una mala pasada. Y a mí en una de las peleas me jugó una mala pasada. Y tuve que tener a un equipo muy, muy grande esperando durante unas cuantas horas a que yo diera el peso, ¿Y qué ¿sabes? hacías durante esas horas? Pues te toca saltar por ponerte mucha ropa y bajarlo. ¿Cómo? Entrenando, saltando comba, haciendo sombra, haciendo un ejercicio para tú seguir sudando, seguir rompiendo y ese líquido, que a lo mejor es líquido, bajarlo. Pero claro, si tú has comido y no es líquido, tú el peso no lo vas a dar. Si tú te has hidratado en condiciones durante el tiempo antes de ese tipo de pesaje, tú tienes que tener una gran preparación para ese peso poder darlo con facilidad. Por eso yo siempre digo de que cualquier persona que juegue con el tema de los pesos y los líquidos y demás, que siempre esté respaldado con grandes profesionales, sean médicos, nutricionistas o demás, para que tú eso lo puedas llegar a hacer en condiciones óptimas y no te pase nada. ¿Y por qué el pesaje se hace el día antes de la pelea? ¿No puede ser peligroso que las personas suban de repente 8 o Sí, 10 claro, es kilos? malísimo. Es malísimo. Tú ten en cuenta de que tú encuentras, por eso yo siempre digo de que siempre tienes que estar asesorado por grandes profesionales, porque tú no puedes coger y hacer las cosas mal, quedarte totalmente... Mira, a mí me dieron un ejemplo, ¿vale? ¿Ves este vaso? ¿Vale? Lleno de agua o de líquido, me da igual, tú metes un huevo. Luego en tu vaso haces lo mismo pero sin agua. Muévelo. ¿Qué es lo que pasa a cada vaso? Uno está lleno, el otro no. Hay uno, ¿vale? Se pueden romper, se van a romper los dos. Si le das fuerte. Pero seguramente que el que tiene agua, el huevo, sin ser cocido, ¿vale? Un huevo normal y corriente, va a aguantar. ¿Sabes lo que significa? Que todo lo que está alrededor es agua o líquido, que es el que va a aguantar el impacto, ¿vale? De un lado a otro. Tú a un vaso vacío haces el mismo movimiento, el huevo se te va a romper. Pues hazte una idea que eso es el cerebro y de repente el golpe, si tú estás bien hidratado y estás en condiciones óptimas para pelear, por mucho que te golpeen, tú vas a sufrir, claro. Físicamente tú sufres, pero tu cerebro va a estar en condiciones para tú tener ese pensamiento rápido, para poder seguir peleando, para poder seguir haciendo cosas. Si tú le has dado durante un proceso de tiempo en esa preparación una mala gestión
de cómo preparar ese combate y lo estás haciendo de manera sin ningún tipo de responsable por detrás ni asesoramiento y tú haces las cosas en malas condiciones, el golpe sin ningún tipo de protección en tu cabeza te puede llevar a un coma o a una muerte. Una cosa que no hemos comentado, que hemos saltado un poco rápido por la parte tuya de boxeo amateur, es que llegó un punto, y corrígeme si me equivoco, donde nadie en España quería competir contigo. O tenías pocas No contrincantes. quería, no quería. ¿Qué hicisteis en ese momento? No, pues controlar. Tuve que controlar y tuve que empezar a jugar y la verdad es que bueno, fue un proceso bonito para mí, ¿no? Para las demás no, porque pensaban que me reía de ellas y yo creo que eso fue el punto que, que empecé a comprenderme y a entender de que al final todo era un juego, Ya. ¿sabes? O sea, porque Jero cuando me decía, o José Caro, que también estaba conmigo, pues, a ver, José Caro, que era el entrenador que yo tenía en Torrejón de Ardoz, ¿vale? Era el que me decía, si antes la tiras, menos sufre tu cuerpo. Digo, bueno, ese me lo quedo yo, eso me lo quedo, ¿sabes? Y luego Jero decía, Miriam, tú tienes que ser torera, tienes que jugar, Claro. tienes que empezar a tranquilizarte y tienes que empezar a disfrutar de esa pelea. Ya. O sea, eran dos cosas muy diferentes donde yo tenía que hacer el juego para que a mí me fuera bien. O sea, por un lado, yo comprendía a José Caro, porque me decía, claro, contra menos golpes te lleves, menos sufre tu cuerpo. Y más años duras y mejor vas a estar, claro. Claro. Y luego Jero me decía, contra más juegues, más disfrutas del tiempo que llevas entrenando para que llegue este día. Claro. O sea, yo comprendía a los dos, ¿sabes? Y luego yo eso, métetelo en tu cabeza y luego tú ya interprétalo como quieras. Y luego fue jugar con los dos, Claro, con los porque dos consejos. para llevarlo a tierra, lo que te venía a decir Jero es no la noquees tan rápido porque Porque nos entonces... quedamos, pero o sea, lo que pasa es que Jero ha sufrido conmigo el no encontrar rival. O sea, te decía, no la noquees tan rápido porque si la noqueas tan Porque rápido, la siguiente no quiere. entonces era un conflicto para mí increíble. Era estar luchando constantemente con Wow. no la noques, juega. Claro que fue cuando empezamos a bailar. Era, depende de la música que yo escuchara de fondo, pues yo me movía de una manera o de otra. Entonces tenía que verlo como un juego y pasármelo bien. Entonces yo en vez de... Bueno, tú sabes que en este deporte se hace el careo, que es el cara a cara, ¿no? Del día de antes. Entonces, a ver, yo para sacarla de los nervios no me gustaba hacerlo, ¿no? Porque no, para mí no era una falta de respeto, pero en parte sí. O sea, todas me miraban fatal, ¿sabes? Y yo no entendía el por qué. Yo decía, qué injusticia, ¿sabes? Entonces decía, tenemos que reírnos, tenemos que sonreír, ¿no? Digo, venga, pues sonríe. Claro, ellas me miraban mal y a mí me apetecía también mirarlas mal y noquearlas en el momento, pero no podía hacerlo. Era una contradicción increíble. Entonces, Jero me decía, digo, venga, voy a intentarlo. Entonces, claro, pero tanto empecé a sonreír que ellas, contra más sonreía, más me miraban así. Yo Claro. decía, qué agresividad, de verdad. Si mañana te voy a golpear con amor, siempre. Que fue ahí cuando empecé a decir, nah, digo, te voy a golpear con amor, sin rencor ninguno. Entonces, es cuando ya empecé a sentir que empezaba a disfrutar o sea, no sentía rabia ni ira, ni empezaba a disfrutar. Es verdad que me costaron muchas peleas, poder controlar algo así. Pero era, si contra más me estoy riendo, contra más te estoy vacilando. Además, cogía y hacía así. ¿Tú qué hacías? De repente mirabas esta mano y te daba con la otra. Y era como, ay, mira lo que te he hecho. Pues era, con todo mi respeto, que yo siempre he respetado Sí. mucho a todas mis rivales, pero era con las que yo cogía e intentaba hacer la gracia, confundirlas. Era, pues eso, era un juego de ajedrez. Es igual, claro. Hablando de juegos, me gustaría probar un juego que suelo hacer, que es 10 personajes, 10 palabras, ¿no? Entonces yo te digo en tu caso, un boxeador o boxeadora, y que me digas una palabra para definirlo. ¿Te parece que lo probemos? Voy a Va intentarlo. a ser venga. complicado, pero son 10 personas del boxeo súper famosas
de antes y de ahora, hay un poco de todo. Lo voy a hacer en orden cronológico. De personalidades. Sí, o sea, voy a ponerlo en orden cronológico de cuándo nacieron, ¿no? O sea, no es un ranking de boxeadores y, Venga, y vale. tal, ¿vale? Es por edad. Eso es, Venga, vale. eso es. 10 boxeadoras o boxeadores, 10 palabras. Empezamos con este señor, Muhammad Ali. Crack, para mí, un 10. Mike Tyson. Una bomba. Laila Ali. Fuego. Floyd Mayweather. Estratega. Manny Pacquiao. Velocidad. Katie Taylor. Más velocidad todavía. Esa muchacha era un rayo. Amanda Serrano. Noqueadora. Anthony Joshua. Una mole. Canelo. Especial. Claressa Shields. Una máquina. Y por último, como añadido, Miriam Gutiérrez. Especial. Totalmente. Me ha encantado. Qué bueno. Y me suele costar que se haga con una palabra solo, claro, porque cuando yo te digo una persona como Muhammad Ali es complicado definir. Sí, hombre, ha habido alguno que me ha costado. No, pero Joshua me ha costado porque creo que, sin perjudicar al boxeador, que yo la admiro también, pero le han querido posicionar a tal altura, tan sumamente rápido, bueno, que eso se tienen que cargar siempre los managers y demás, ¿no? Pero contra más alto te elevan en muy poco tiempo, el golpe cuando llega es mucho más fuerte. O sea que muchas veces Wow. La vida te tiene que ir curtiendo con cosas bonitas, pero con cosas malas para saber cómo responde tu cuerpo y tu cabeza. Y muchas veces cuando muy pronto te quieren elevar, muy rápido te estalla la cabeza. Es mi pensamiento, ¿eh? Cuanto más alto te elevan, el Sí, golpe claro. más fuerte. O sea, no te pueden hacer crecer. La humildad tiene que ir por delante. Es uno de los valores añadidos que yo voy a llevar por bandera siempre. Sé humilde, se te abrirán muchas puertas. Sé un estúpido o una estúpida y la hostia te la pegas. Y a ver cómo te levantas. Y sobre todo, quién te da la mano. Eso al final son personalidades y la gente se da cuenta muy rápido. Miriam, va a haber mucha gente que nos escucha que no sabe nada de boxeo, yo sé poquísimo de boxeo, y se estarán preguntando cómo llega una persona a ser campeona del mundo. Y no me refiero a cómo es el proceso de entrenamiento y tal, sino, o sea, ¿qué hay que hacer para ser campeona del mundo? ¿Tienes que ganar a la actual campeona del mundo? ¿Es un torneo? ¿Cómo funciona? Sí, esto va así. A ver, mira, sacaron ciertos rankings. Hay muchos rankings, al final hay 5 o 6 organizaciones, ¿no? Entonces, dependiendo cuál sea la que tú coges, pues hay una serie de condiciones o reglas o igual cuando te dicen, ¿quieres ser campeona del mundo? Yo he luchado por querer ser campeona del mundo unificada. ¿Esto qué significa? Significa que están de por medio todos los cinturones. O sea, ser campeona mundial unificada significa que tú has podido luchar, que eso es lo que me pasó a mí con Katie Taylor, una de las primeras españolas. Tuve la suerte de ser yo, pero no conseguí, no lo conseguí. Y eso es algo que yo creo que voy a tener clavado, pero por mi forma de ser, a fuego en el corazón y en mi cabeza. Porque no lo pude conseguir, porque no pude controlar las circunstancias mentales. Por eso yo siempre digo de que cuida muy bien tu físico, pero cuida mejor tu cabeza. Porque cierto es que en el momento de que, claro, llegas a lo más alto en muy poco tiempo, ¿no? Y lo peor de todo que yo fue en pandemia. Cuando yo la pelea con Katie Taylor se hace en pandemia, donde nunca me habían pasado tantos palos por la nariz para ver si tenía COVID. Lo pasé fatal, a mí no me hace nada de gracia.
Lo pasé realmente mal, bueno, tanto yo como todo mi equipo, y apenas podía verlos. Cuando teníamos entrenamiento, teníamos que llevar todos mascarilla. Yo para poder entrenar con ellos y ellas, bueno, ellas pocas, fueron más bien ellos, teníamos que llevar una mascarilla. A mí yo creo que ha sido la peor época boxística que yo he podido llegar a pasar, ya lo cuento en confianza con vosotros, pero para mí no fue nada agradable. De hecho, me quedé bastante bloqueada cuando... Me quedé bloqueada, pero no me tiró. Eso sí lo puedo decir con orgullo, ¿no? Pero también fue por vergüenza. Dije yo, qué vergüenza, después de todo lo que pasaba, ahora me va a tirar esta muchacha, qué vergüenza, no voy a caer. Pues así fue. Pero sí que es verdad de que mi sensación mental fue la que me jugó malas pasadas, pero fue por admiración hacia esta chica. O sea, Es que es muy rápida. ya no es que yo no veía nada, también te lo digo, es verdad que no sentía nada, ¿sabes? Porque como el proceso y el entrenamiento hasta llegar a ella fue muy duro para mí, porque al final yo tenía que hacer guantes con compañeros. Eran chicos. Y los chicos golpean diferentes. Entonces, claro, cuando esta chica, la velocidad que tenía, que era súper veloz, que apenas veía sus manos, esa es la verdad, pero era como... Yo ahí no notaba nada. Era muy rápida, pero yo no notaba nada. Después de cómo me habían llegado habíamos llegado a entrenar con mis compañeros, con Brian, que le tenía asfixiado a mi chico, con Jero, con Tomás, con varios compañeros, con mis hermanos Tirado, como se llaman, Ronnie y Alex, mm, les llevaba por la calle de la amargura, pero no dejaban de ser chicos, ¿me entiendes? Y golpeaban fuerte. Pero yo, por no darles el gusto, me callaba, yo no decía nada, decía, qué flojo golpeas. Ay, me dolía las costillas, me dolía la cara, me dolía todo. Pero ¿qué es lo que decía yo? Si vas a golpear así, vete para tu casa, que al final... Pero claro, yo más los picaba y ellos más fuerte me golpeaban. Claro, cuando llega esta chica a esa velocidad, digo, si esta no me está haciendo nada. Esta era muy rápida, pero no sentía nada. Vale. ¿Sabes? Y seguramente sí, porque al día siguiente mi cara lo decía todo, ¿sabes? Es la verdad. Pero en el momento, no sé si ya era la vergüenza, si era la situación, si era donde estaba. Es lo que te digo, la gestión emocional era lo que a mí no me hacía caer. Pero yo creo que era por vergüenza, ¿eh? Porque por otro lado, de verdad que tampoco sentía nada, pero era todo el proceso que yo llevaba con los chicos ayudándome, el golpeo diferente, que por mucho que digan, somos diferentes. Las mujeres tienen una serie de factores y características y los hombres también. Las mujeres y los hombres no deberían pelear profesionalmente juntos, ¿no? No. Porque somos diferentes. Las condiciones físicas, por mucho que una mujer se pueda llegar a asemejar a un hombre, que hay mujeres que son súper fuertes, son increíbles, y los hombres tienen otras características. Pero en boxeo, en fuerza, no sé, son condiciones físicas que ellos tienen de una manera y nosotros tenemos otra. Cada uno tienen sus factores positivos y negativos, ¿no? Pero subir 2 personas en un ring, no sé. Yo lo veo fuera de lugar, lo voy a respetar si algún día deciden, ¿no? Que yo qué sé, viendo cómo están las cosas, ya te puedes esperar cualquier cosa, ¿no? Pero yo ahí no voy a decir nada. Bueno, ya lo has dicho todo. Sí. ¿Y cómo gana dinero una boxeadora? ¿Gana dinero de los patrocinadores, del organizador del evento? ¿Cómo funciona? Eso depende cómo tú puedas llegar a pactar con cada organización o con cada persona. Directamente en el boxeo, por la parte que me toca, Sí. depende de qué campeonato sea el que tú vas a hacer, pues hay una serie de bolsas y unas condiciones que son las que te dicen. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Al final eso te lo lleva tu manager. Pero luego
tú ya aparte de ese contrato que tú puedes llegar a firmar, de acuerdo o no, con lo que tú veas, ¿no? Que ese contrato es con la Ese empresa que contrato, organiza el sí, evento. claro, ese contrato es, tú has pactado por 6.000, 10.000, 15.000, dependiendo el manager cómo llega a pactar también con la otra persona Sí, y cada organización, ¿ok? vale. Eso siempre depende. Y luego ya tú aparte, si el contrato no te penaliza o te molesta en ese tipo de cosas, si eres totalmente libre, pues tú ya puedes llegar a coger sponsor Vale. que también te ayuden económicamente o en especias, depende cómo pactes tú con la persona que te quiere llegar a patrocinar. Ujú. Y hoy en día una boxeadora profesional en España puede vivir de ello, porque tú, por No, ejemplo, no podías vivir de ello, tenías tu trabajo. por ahora no hay nada asentado para que directamente a ti te puedan llegar a poner, imagínate, tú firmas como profesional, ¿no? Y tú tienes un manager y a lo mejor una serie de peleas pactadas. Depende tú cómo te puedas llegar a organizar. Cierto es que sí me gustaría que ese momento llegara, que una persona una vez que ya es boxeadora profesional pudiera tener un sueldo, ¿vale? Y luego la cuantía equitativa dependiendo del sponsor o dependiendo el manager que te pueda llegar a decir, pues, vale, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Tienes el campeonato de España o tú has firmado conmigo, yo firmo contigo el campeonato de España, el campeonato de Europa, el campeonato del mundo en el 2026, ¿no? Y ya el campeonato de España es una cuantía, el de Europa es una cuantía y el del mundo es otra cuantía. O peleas varias que tú puedas llegar a tener para llegar luego a cada campeonato de renombre en condiciones óptimas, ¿no? Para poder pelearlo. Y dentro de esos tiempos, imagínate, campeonato de España, enero. Campeonato de Europa, marzo-abril. Campeonato del mundo, independientemente de que pueda llegar a haber otros campeonatos intermedios, ¿vale? O otras peleas intermedias que tú puedas llegar a aprovechar, pues esas sensaciones que tú tienes que tener para llegar a esos 3 campeonatos de gran renombre. Pues no sé, al final son meros trámites donde tu cuerpo se tiene que hacer, donde tus sensaciones también, como con gente, sin gente, lo que es ese pequeño proceso, ¿no? Yo diría de que lo suyo sería una buena organización con el boxeador, al igual que con todo el equipo que tú puedas llevar, para que ese camino te sea más ameno y esas sensaciones no te sean de locura una vez que llegas. Porque yo he tenido sensaciones de locura donde la gestión mental te puede jugar una mala pasada si tú no controlas. ¿Sabes? Que a mí lo que me preocupaba no era el estado físico. Yo el estado físico sabía perfectamente que me había preparado perfectamente. ¿Sabes? Porque lo tenía totalmente claro. Este fue el que me falló a mí con Taylor. Me has hablado de Amanda Serrano, bueno, la has definido como noqueadora. Ujú. En ese combate que fue después del de Taylor, ¿verdad? Em, Después de perder y tener la cara marcada, estuviste hablando con ella, abrazándola, te hiciste una foto. Te quiero preguntar, ya hemos hablado de integridad, hemos hablado de humildad, pero ¿cómo se puede tener esa humildad de abrazar a alguien que te acaba de partir la nariz? Pero porque es admiración. Al final es una carrera donde tú estás pactando, ¿no? Que es una pelea, pero luego fuera de esa pelea se crean vínculos súper bonitos y sobre todo de respeto y de tanto de respeto, agradecimiento. Es que es diferente. La pelea dentro tú sabes que ahí dentro hay unas reglas, pero luego está la persona en sí. Luego esa chica vino a mi vestuario para ver qué tal estaba. Ella fue la que vino a verme a mí. Wow. Entonces, ¿qué menos de ser súper agradecida? Igual que cuando ella ha tenido momentos que ha necesitado mi ayuda, yo he estado. O me ha pedido ayuda yo he estado. Y yo me he ido a Estados Unidos y ella me ha invitado a verla, a estar con ella. Qué pasada. Entonces, claro, se crean ciertos vínculos, pero porque al final eso entre boxeadoras se nota y se siente y se ve. Esto es como todo.
Tú tienes una sensación cuando me has visto, una sensación también cuando has estado hablando conmigo y luego te llevarás otra sensación cuando yo me vaya. Puede que me llames, puede que no, depende de la sensación que yo te deje. Pues eso pasa dentro de las 16 cuerdas. Depende de lo que hagas, cómo te comportes o lo que seas, pues al final estarás o no estarás dependiendo de lo que necesites. Pero yo creo que pasa en muchos aspectos de la vida. Yo al final no vuelvo a un sitio donde yo creo que me rechazan o donde yo creo que no me quieren o donde yo veo que hay un mal gesto. Yo no vuelvo, pero si veo que encima hay honestidad, hay humildad y hay mano, yo vuelvo. Es diferente. Claro. Son sensaciones. Wow, qué pasada escucharte. Hay otro tema que es totalmente diferente a este que no hemos comentado, que hace poco saliste, bueno, hace unos meses o no sé si un año ya, saliste en un vídeo de Ibai donde enfrentaba a boxeadores de la velada contra boxeadores Sí, profesionales retirados. Para el que no lo sepa, la velada del año es un evento que organiza el youtuber Ibai Llanos, que son peleas entre creadores de contenido, es decir, youtubers que son amateur, que no son profesionales del boxeo y que lo ven millones de personas. sí, es una locura. Y te quería preguntar, como exboxeadora profesional, ¿qué opinas tú de la velada de Ibai? A ver, yo te voy a ser muy sincera, ¿eh? Creo que es un pequeño trampolín para llenar gimnasios, ¿vale? O sea, creo que es el mejor marketing, ¿no? Cierto es que lo que veo de muchos de ellos o muchas de ellas, ¿cómo lo pueden llegar a enfocar? Porque en 2 meses tú puedes saber ciertas cosas boxísticas. Tú no te sabes ni las reglas ni la exigencia que el boxeo te puede llegar, pero al final todo el mundo lo que quiere ver son dos personas muy, muy eh, conocidas o conocidos, ¿vale? A ver quién gana. Al final eh, puede sonar feo o no, ¿no? Pero es ese pequeño Sí, morbo que morbo, claro. tenemos todo español y toda española para decir, le va a noquear, la va a dejar ahí o le va a dejar... Somos así, es cierto, somos así. Entonces, al final, independientemente de que sepan todos los factores boxísticos o no, tú al final lo que estás pagando es por ver a dos personas, a ver quién se mantiene en pie dentro de ese ring. Pero luego hay gente que se engancha por ese Claro, tipo de personas relevantes o de renombre o conocidas. Si él entrena, yo también. Al claro, final somos personas que vemos a otras que son como referentes o que nos gusta lo que hacen y te claro. dan como un ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que luego, después de cada velada, se llenan los gimnasios. Sí. Luego cuando ven ya las consecuencias que tiene eso, ya no van Luego, tanto, son ¿sabes? como Pero olas, sí, claro. claro, es verdad. Pero luego la gente... Pero ¿sabes lo que pasa con este deporte? Que es como un bichito que te pica y luego de repente no puedes parar de Que es rascarte. adictivo. Sí, Sí, sí. Mi mejor amigo hace MMA y está adicto. claro. Adicto. O sea, no puede parar. Mira, sea por frustración, porque dices, madre mía, ¿y qué me ha ganado ese? Sea por ese pique que dices, pues hoy me vas a pegar tú, pero mañana te voy a pegar yo. No sé, pero pero es noble, Sí. es noble. O sea, porque la gente comienza, es verdad que hay de todo tipo de personas, esto es como todo en la vida, pero es noble. A mí me llama mucho la atención el deporte de contacto porque ves a gente que aparentemente y visualmente lo ves de una manera y luego cuando se abren dicen, si no es lo que parece, "¿Y esto qué es?", ¿sabes? Sí, Dice, mira, pues son gente que te sorprende. A mí por lo claro. menos el deporte de contacto me sorprende. Las personas que lo disfrutan, como luego la gente que se abre para poder contarte, decirte o ayudarte. Ujú. O sea, me voy a quedar con eso. Sí, yo estoy de acuerdo que al final es muy fácil criticar la velada, etcétera, pero si tú lo coges en perspectiva, yo creo que es algo positivo. Yo también. Mm. ¿Y
¿Qué opinas también de que youtubers como por ejemplo Jake Paul, que es famosísimo, estén peleando contra boxeadores profesionales como Anthony Joshua? No sé si viste la pelea de Jake Paul y Anthony Joshua. ¿Qué opinas de ese tipo de shows? A ver, pues lo estás diciendo tú, es un show. eh, Es un show. Y luego ya, lo que pasa es que me da rabia muchas de las cosas, pero también pues pasa lo mismo. Iba ahí porque es español y lo está haciendo aquí, de una manera o de otra, llena estadios. J. Paul y el hermano es una locura lo que están haciendo, pero lo llenan igual. Ya. Y las entradas de primera fila, segunda, tercera fila, ya le gustaría más de uno poder pagarlas. Ujú. O sea, Totalmente. por un lado es esa pequeña envidia que dices tú. O sea, youtuber que no son personas con este tipo de entrenamiento, ¿no? Claro. Físico es tan exigente como para ser profesionales y están llenando estadios. Será porque a lo mejor lo están haciendo totalmente de otra manera, que lo hacen más visual, lo Sí, hacen, está claro. ¿sabes? Y ese pique, a lo mejor ese tipo de marketing, vamos a dejarlo ahí, lo tendrían que hacer Los personas profesionales. que, claro, pues sea un pique o sea verdad o sea mentira, pues vamos a crear que la gente quiera decir, a ver quién gana, Mm, ¿no? claro. Y ellos lo que hacen es marketing, porque tú luego los ves, lo que tú dices, dándose un abrazo, dándose un beso y se están ayudando. Independientemente de que tú y yo tengamos que pelear. Pero vamos a ver de qué manera podemos hacerlo. Nos insultamos, nos decimos, nos picamos, nos decimos algo, nos agarramos, creamos esa tensión donde todo el público lo va a ver y va a decir, va a haber leches, quiero verlo. A lo mejor es eso. A lo mejor depende cómo la, la, lo que es todo lo que mueve ese tipo de peleas, tú lo creas. De qué manera se van a picar para poder acercarnos, ¿no? ¿Y crees que el boxeo está en un momento de auge a nivel internacional ahora? Sí, sí. Tú ten en cuenta de que ahora todo el mundo quiere ver. Con el tema de Ilia pasa lo mismo. Todo el mundo hubo un repunte porque ya tenemos un campeón donde al final lo que hemos estado hablando, la mayoría de parte de la entrevista, al final son referentes. Referentes que son campeones, que sean de renombre o pero lo han creado entre ahora todo lo que se mueve vía internet y redes sociales, como a nivel televisivo, como tema de periódicos o en programas en sí. Es lo que crean. Al final todo eso lo hacemos todos. ¿A ti qué te llama la atención? Esa persona que tú has visto, a que tú lo vas a retuitear, o lo vas a publicar, o lo vas a difundir, o lo vas a... Claro. Pues claro, al final es eso. Es decir, una campeona, un campeón, un detalle, una historia, algo tú lo vas a publicar. Y si todo el mundo publicara algo que llame la atención, es de ahí donde empiezan las nuevas cosas. Me gustaría hablar de familia. Bueno, ya Y, verás. y me gustaría preguntarte, hemos hablado de muchos valores y creo que esto es lo que más va a sacar la gente de esta conversación, los valores que estás inculcando, pero ¿qué dos valores principales inculcas a tus hijos cada día? Bueno, eso es muy sencillo. La verdad, esa es la única. Tú sé sincero, veme con sinceridad del principio, que lo demás ya me encargo yo. Pero dime la verdad siempre. Porque yo ahí morderé o no, ¿sabes? Y tus padres van a estar siempre. Y aunque pase cualquier cosa que muchas veces pasa con los padres, el hecho de no te puedo contar o por miedos, no puedo decirte porque o me vas a castigar, me vas a regañar o... Es, es eso. El no tener miedo en contar, pero decir siempre la verdad. Porque ya los demás nos encargamos de los demás. Ujú. ¿Y cuál fue tu mayor aprendizaje de ser madre joven? ¿Qué es lo que más te enseñó? Uf, estar en lo bueno, en lo malo y en lo peor. Eso es lo peor. O sea, no en lo bueno, en lo peor.
eso fue lo que te enseña todo, lo peor, porque lo bueno lo queremos todo y de eso no aprendemos. A mí me enseñó tal cual soy hoy, todo lo peor. O sea, la dificultad, el miedo, eh, el miedo. O sea, sinceramente yo creo que fue el miedo, ¿Miedo a qué? a todo. Miedo a todo. Miedo a no saber hacerlo, miedo a que se me pusiera malita, miedo a no saber a lo mejor poner el termómetro, cuánto era la medicina que le tenía que dar, que no se me fuera, que se despertara cada 3 horas. O sea, Wow. esa inquietud de estar dormidita y lo típico, ¿no? Una madre tan joven y al final tú aprendes sola. Sé que yo tenía mi familia, ¿no? Pero yo quería hacerlo yo. Yo quería equivocarme yo. Y yo cada 3 horas tenía que estar mirándola. Porque claro, tocaba cada 3 horas. Y claro, luego me decían, no, claro, que ahora depende. Pero en su día era, cada 3 horas hay que darle de comer. Yo cada 3 horas me ponía el despertador. Y luego, claro, veía que no se movía. Nada, estará bien, no estará. Claro. Igual, sobre todo el gas. Quítale los gases. Yo me tiraba ahí 1 hora, ahí por la noche, hasta que no escuchaba yo el pequeño iruto de los gases. Yo hacía así y me volvía a despertar, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que ese es el aprendizaje, igual que las primeras palabras o cuando empieza a andar. Fíjate, con mi niña, va a sonar feo, va a sonar feo esto, pero con mi niña hasta en cada esquinita porque era muy chiquitilla ella entonces la mesa, ¿no? Que anteriormente no eran tan redonditas, todas eran de 4, pues todo lo tenía que tener con cinta aislante o algo así Sí. para que no se golpeara, claro. Todas las sillas, todo era con cuidado, ay, que se me cae, ay, que no sé qué. Y sin embargo, con el niño se me rompió un diente, se me rompió el otro, fue algo extraño. Fue algo extraño, digo, no, que aprenda. Mi madre me decía que aprenda, pues que aprenda. Súper emocionante escucharte hablar de tu hija porque, claro, todo el mundo te ve a ti, se imagina a la reina en el ring, que no le tiene miedo a nada, que puede con todo lo que venga, y de repente la imagen de verte a ti sola con tu hija con miedo es súper impactante. No, pero porque son cosas muy diferentes. Claro, Tú claro, ten en claro. cuenta de que a nivel deportivo tú vas conociendo las cosas, pero yo también en ese aspecto hago un pequeño símil. Conocer las cosas porque te equivocas. Ya. Y en el tema de ser mamá, yo no quería equivocarme, que estamos hablando de una persona muy chiquitita, ¿sabes? Era como, no me quiero equivocar, madre mía. Ahora que estará despierta, estará dormida, habrá pasado algo, no se despierta, no hace nada. Nada. Era así, la verdad es que bueno, fue... Y me emociona ahora ver que tiene ya 21 años y yo digo, si pudiera, te metía por donde te saqué. Digo, porque sí. Mamá. No, pero al final te das cuenta de que, bueno, ya es una mujer. Y el niño, pues ya son 13 años. Hay que pasa el tiempo muy 13 rápido. años. Y antes me has hablado de tu marido que haces jiu-jitsu, ¿no? Sí. Practicas jiu-jitsu con él, entrenas con él. ¿Cómo le conociste y qué te ha aportado a tu vida? Él. Bueno, tampoco quiero decir muchas cosas porque si no luego se lo cree, ¿sabes lo que te digo? No, mira, pues te voy a decir la verdad. Le conocí en el trabajo y me caía muy mal. ¿Ah, Y sí? sí, te lo juro. Madre mía. Es cierto es que me caía bastante mal. Yo decía, qué hombre, qué desaborío. Digo, está todo el día enfadado. La verdad es que me caía fatal. Pero curioso, por circunstancias mías y circunstancias suyas, pues al final empiezas a hablar. Y te sorprende, son gente que te sorprende. Que aparentemente parece una persona, si le ves, al final no dejaba de ser una persona que tenía que tener un montón de gente coordinando un montón de sitios. Y dices tú, madre mía, que está todo el día enfadado este chico, todo el día enfadado para todos lados. Esto por aquí, esto por allá, no, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Digo, no sonríe nunca, qué asqueroso. Y de repente, pues al final, por circunstancias mías que me fueron pasando a lo largo de la vida, pues
fue el primero que tendió la mano. Así. Y a mí eso me chocó mucho, claro. Al final tú también, por circunstancias tuyas, pues lo que tienes miedo es que te puedan llegar a despedir, te puedan llegar a echar porque tú faltas por circunstancias. Tengo que ir a Plaza Castilla. Claro, digo, ¿cómo se lo va a tomar? Yo tenía que pedir permisos. Tengo que ir a Plaza Castilla, a un juicio, a otro juicio, a otro juicio, por circunstancias. Pero tú lo que no querías contar eran las circunstancias. Entonces, claro, tú lo que tienes miedo es encima que te pueden echar. Y cuando te ofrecen la mano te dicen, aquí estoy yo, no pasa nada, no hace falta que me cuentes nada. Claro, pero tú vienes de Vallecas y te vas a un juicio y te vas a otro. Una semana sí, otra no, una semana sí, otra no, una semana sí, otra no. ¿Qué va a pensar? Tú piensas lo peor. Esta viene de Vallecas. Esta, según estaba en sus tiempos, Vallecas. Esta está todos los días con cara de enfado. Está cada 2x3 en Plaza Castilla. A un juicio, otro juicio. Yo no quería contar nada. O sea, yo solo ponía... ¿Por qué no querías contar nada? Por miedo a que me echaran. Y al final lo que era una denuncia tras otra por todos los conflictos que yo estuve pasando con el padre de la niña. Entonces, pero claro, tú tienes miedo a que eso pase porque cada vez que a lo mejor ese tipo de conflicto que estaba se surgía, ¿no? Era hasta que no te despidan, no voy a parar. Entonces, claro, a ti se te queda esa palabra en el oído, ¿no? Wow. Entonces, lo que tú tienes miedo es encima contar, voy a ir a plaza, porque he tenido problemas yo lo que no quería contar, he tenido problemas con mi pequeña, con el tema de dar o momentos de que yo tenía que recoger a mi hija o al revés, y era denuncias tras denuncias. Entonces yo lo que no quería decir es, estoy yendo a Plaza Castilla porque estamos en conflicto con el padre de la niña. Claro, vienes de Vallecas, acabas de empezar a trabajar, vas a Plaza Castilla, ¿qué va a pensar de ti? ¿Qué pueden pensar de ti? Que tú eres una niña conflictiva, por ejemplo, que era lo que siempre pensaban, porque ya vienes de donde vienes. Yeah. Pues ese era mi miedo, el que te pudieran decir, estás despedida, porque cada X tiempo tienes que ir y no nos estás contando nada, no. Era más bien miedo. Entonces, claro, era una tensión, un fin de semana sí, uno no, porque cada X tenía que estar yendo a... Y él te tendió la mano. Sí, claro. Pero te tendía la mano porque ya te ve mal, yo con gafas, a lo mejor tú llorando ya, pero de la impotencia, es decir, ahora voy a tener que pedir otra vez unas horas para ir para allá. Entonces, claro, te da respeto. Entonces, yo lo único que decía, yo lo que necesito es trabajar. Yo quiero trabajar. Porque en ese momento, ¿en qué trabajabas? Pues estaba de jardinera, luego vendiendo perritos calientes los fines de semana en el Parque de las Naciones y luego repartiendo flyer en el metro de ciertas cosas que yo al final hablaba con un montón de amigos, porque ahí conoces un montón de gente, fuera para discotecas o fuera para bares, lo que es el repartir. ¿Sabes? Entonces, lo que cogiera daba igual. Siempre y cuando yo lo coordinara bien para poder estar con mi niña, darle de comer, darle la comida, cambiarle los pañales, ponerle ropa nueva. O sea, todo era el tiempo. Tenía que coger, solaparlo una cosa con otra para poder descansar, luego ir a estar con mi niña y todo era por eso. La niña. Son metas. Que la niña esté bien, que la niña sonría, que la niña no se dé cuenta de nada, pero que la ropita siempre esté perfecta, los pañales, la leche, claro. Son ese tipo de cosas. Y luego el trabajar sin parar para que ese tipo de cosas no le faltara a mi pequeña. Joder, gracias por contarnos esto, porque No, es la verdad. creo que a la gente le va a servir como ejemplo y le va a servir como ayuda, porque a lo mejor hay alguna persona que está en una situación similar y le da fuerza. Al final yo creo que todo el mundo nos tenemos que enganchar a algo o a alguien y no siempre en los mejores momentos. Los malos momentos es cuando ahí te das cuenta de quién está al lado y quién no. Totalmente. Estamos terminando ya la entrevista, Miriam. Bueno, yo estaría hasta las 10 hablando contigo, pero no te quiero robar demasiado tiempo. Pero
como hemos prometido al principio, me gustaría hablar un poco de qué estás haciendo ahora en el Ayuntamiento de Torrejón, si te parece bien. Em, Porque tú eres vallecana de nacimiento, pero Torrejón era de adopción. De adopción y lo mejor que he podido hacer, la verdad. Viva Torrejón, sí, sí, Sí. totalmente. ¿Por qué te mudaste a Torrejón de Ardoz? Porque ahí encontré el amor de mi vida. Vale, qué bueno. Y ahí me fui, además, me fue enganchando, ese municipio me fue enganchando poco a poco y ahora tengo tal enganche de que yo creo que estamos haciendo las mejores cosas, que no quiero tampoco señalar a nadie, pero somos Ciudad Europea del Deporte, a Sí, ver qué sí, te puedo sí, decir. Se están haciendo las mejores cosas a nivel turístico para poder visitarlo, verlo y disfrutarlo. claro. Sí, sí, es espectacular. Hay una... Yo tengo la suerte de ir a Torrejón porque tengo familia ahí, como te contaba, mi tío abuelo y súper referente en mi vida, que es Rufino Navarro, y cuando voy siempre me habla bien de Torrejón y me cuenta que la gente tiene algo especial. Y es verdad que también nos gusta mucho celebrar la vida, que es... Pero porque yo creo que es lo que nos vamos a llevar, sobre todo en ese tipo de celebraciones, Sí, estamos con amigos, grandes peñas, situaciones que en un momento dado nos podemos juntar unos y otros, disfrutar, brindar y sobre todo disfrutar de cada evento que nos puede llegar a proporcionar ese ayuntamiento y ese municipio. y Miriam, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva de la política desde que has entrado en ella? A ver, dentro de lo que cabe, esto es una política municipal dentro de un municipio especial, ¿vale? Donde ahí es la cercanía. Mm, La cercanía, a mí lo que me enamora de Torrejón es que el pueblo es cercano, tanto para bien como para mal, pero es cercano. O sea, y el hecho de la política en ese municipio es que cualquier persona, tu cercanía, o sea, no hace falta que tú te tires 3 meses para poder verme. Tú me ves, porque yo voy a estar contigo. Porque hay cualquier tipo de propuesta, petición o situación que tengamos que solventar o solucionar, tú vas a estar conmigo o yo te voy a ver para poder solucionar ese problema o ese conflicto o ese tipo de agradecimiento que tú me quieras brindar por cualquier circunstancia que te mm. he podido brindar la ayuda. Ujú. ¿Y qué le dirías a alguien que piensa que todos los políticos son unos chorizos? Hombre, yo lo que le diría es que primero se tiene que acercar y tiene que comprender. O sea, no todo el mundo es así. Hombre, ahora hay de todo. Tú vas viendo la tele y depende. Hombre, no quiero decir ahora mismo lo que hay, ¿no? Y del partido del que viene, pero es mejor que la gente lo vea, ¿no? Yo creo que lo está viendo mucho, pero es diferente. Ujú. En Torrejón, el político de a pie enseguida da la mano, enseguida intenta solucionar, sobre todo quien hoy en día está gobernando. Voy a dejarlo ahí y seguramente correctos no somos nadie y nos equivocaremos, pero seguramente solventaremos e intentaremos solucionar lo antes posible cualquier tipo de error, ¿sabes? Pero vamos, abiertos estamos a cualquier petición o solución o cualquier problemática que a lo mejor en un momento dado, sobre todo por mi parte, yo pueda llegar a ocasionar. Por ahora está saliendo todo bien. Somos Ciudad Europea del Deporte, me va a llevar ese orgullo y todas las cosas que vienen, que lo disfruten. Ahora todos los ciudadanos y las ciudadanas. Porque tú cómo empezaste en la... Bueno, porque primero estabas en la Concejalía de la Mujer, Sí, ¿verdad? ¿Cómo, es ahí donde, cómo, donde comienzo. cómo das a parar con eso? Ignacio Vázquez me hace esa pequeña propuesta de que podría ayudar un montón de mujeres y la verdad es que lo disfruté muchísimo porque se llegó a crear un grandísimo equipo muy, muy necesario para esas mujeres, teniendo un asesor jurídico, teniendo eh, un psicólogo o una psicóloga, teniendo también unas personas que puedan llegar a ayudarla dentro de la bolsa de empleo, ayudas continuas en grupales para que todas las mujeres entre unas y otras se hagan grandísimas sinergias. Aún siguen haciéndolo y se están haciendo un montón de talleres, situaciones para que ellas puedan llegar a ayudarse, para poder llegar a un trabajo. No sé, se hacen ahora un montón de cosas, a pesar de que yo ahora no estoy en esa concejalía, Claro. pero ahora lo lleva María Eugenia Gil, que también está haciendo una gran labor.
Y ahí es lo que te digo, que somos todo un equipo que entre unos y otros nos podemos llegar a ayudar independientemente de que tengamos esa concejalía en sí o estemos en otras. Bueno, Ignacio Vázquez, que además de ser tocayo mío, su perspectiva era, vamos, en lugar de coger a un susodicho que dice ser experto en temas de mujer y demás, o de violencia de género, etcétera, coge a una persona que ha vivido eso, ha vivido la violencia de género en sus propias carnes, ha pasado por todo el proceso y la pone a ser ese referente para mujeres que se encuentren en esa situación para tenderles una mano. Es que me parece A ver, extraordinario. dentro de ese equipo, ¿vale? Pues hay personas que también tienen muchísimas ideas Claro. y ven grandes factores, ¿vale? Que pueden llegar a ayudar a un montón de mujeres con ese tipo de problemáticas. Entonces, para mí era un honor poder brindar tanto mi apoyo como a mis situaciones o sobre todo dar esa parte que creo que era necesaria asentar dentro de la Concejalía de Mujer. Y salió muy bien, seguimos ayudando a un montón de mujeres y ahora por la parte de María Eugenia también está ayudando a muchas otras. Ujú. Y para que la gente se lleve un consejo en este sentido a casa, y yo también, tú que has vivido la violencia de género tanto en tus propias carnes como en la de muchas otras mujeres, y lo has visto, ¿cuáles son algunas pautas que podemos seguir nosotros para darnos cuenta desde fuera de una situación así? Pero eso es muy sencillo, solo tienes que ver la cara de esa pareja en cualquier momento cuando están con más gente. Vale. Eso se ve por gestos, por situaciones, por tiranteces, para cualquier gesto, o por un pequeño chillido o no, o el cállate, o el pequeño tirón. Son gestos, al final son gestos, que como norma general tú no lo vas a ver nunca en tu casa. Entiendo. Ni en tu propia casa tú vas a ver cualquier tipo de gesto, y sobre todo con un montón de gente alrededor. Pero es un gesto, una mala palabra, una mala situación. Yo sí lo veo rápido. Ya. Y ya no por vivencia, sino porque tú ves que las caras en pareja es muy diferente dependiendo con quién hables, o el gesto, o el... Yo soy una persona que yo no puedo evitar, soy una persona que me encanta tocar, me encanta abrazarme, no sé, soy así, me gusta hablar, no sé, enseguida sonreír, pero porque te haga eso ya no significa que yo quiera más nada. Ya. Pues ese tipo de personas, ese perfil de personas, ya hay un mal gesto. ¿Sabes? Ya hay una mala contestación o... Eso se ve, yo sí lo noto. Claro, lo que vienes a decir es que ante la duda actúa, Claro, ¿no? claro. Pero lo típico es, no, como es problema suyo, no me Ya. quiero meter en conflicto porque al final quien va a discutir voy a ser yo. Yo voy a ser la mala persona, yo voy a ser... Entiendo. Sí, que a veces no nos metemos en las relaciones de otras personas porque dices, eso no es mi problema, eso es su... O yo no me quiero meter ahí porque yo qué tengo que ver con esa relación, pero a veces... A veces hay que meterse. Lo Ujú, único que intentamos evitar cualquier tipo de conflicto que tú creas que no tiene nada que ver contigo. ujú. Y me has dicho, me has hablado ya de que Torrejón de Ardoz es ciudad Europea europea Deporte. del deporte. ¿Cuál es la iniciativa o el cambio que hayáis hecho en la concejalía de deporte de la que estés muy orgullosa? Bueno, pues se está creando Porque tú ahora también llevas la la concejalía de Concejalía de turismo Deportes y y de Turismo, deporte. sí, Perdón, que eso justo. no lo hemos explicado. Sí, sí. Justo. Pues bueno, ahora va a ir mucho de la mano. Se van a crear cosas especiales, como lo que se hizo el Día Olímpico. Se están creando un montón de cosas súper bonitas, no solo para un deporte en sí, que normalmente siempre el que más fuerza tiene es el fútbol, ¿no? Aquí vamos a meter fútbol, vamos a meter vóley, vamos a meter baloncesto, a piquebol, o sea, vamos a hacer todos los deportes, tenis, yo qué sé, te puedo decir 1000 para disfrutarlos, pero no solo los clubes en sí, que también, sino todo el municipio para que puedan llegar a jugar, crear, no sé, se crean ese tipo de sinergias entre unos y otros y que puedan llegar a estar en cualquier momento, ya que van a ser muchos fines de semana, en O sea, momentos ¿organizáis festivos. como torneos, como días especiales deportivos? Sí, claro, Qué claro. bueno, Para que todo el mundo pueda jugar y dentro de poco, bueno, vas a qué ver bueno. noticias por todos los sitios, no me quiero anticipar. Genial.
Genial, estaremos atentos. Pues vamos a ir cerrando. Te quiero hacer dos preguntas para terminar que Venga. son complejas. La primera es si te arrepientes de algo. No, para nada. No, no me arrepiento de nada. Porque no me puedo arrepentir, no sería honesta. No puedo arrepentirme. Porque de muchas cosas me he enfadado, ¿no? De otras he aprendido y de otras al final me ha tocado a lo mejor sufrirlas. No llueve a gusto de todo el mundo. Y para mí ahora mismo cada situación que yo he vivido ha sido un placer tenerlo porque me ha hecho ser la persona que soy hoy. Ujú. Y para terminar, me gustaría, si quieres lanzar un mensaje para las mujeres que nos escuchan muchas mujeres, para ya cerrar la entrevista. Esta es tu cámara, por si... Pues sobre todo que tengáis el pensamiento que tengáis, arriesgaros, que siempre merece la pena. ¿Es duro? Sí. ¿Puede salir mal? Sí. Pero te vas a quedar con la duda de no haberlo hecho. Ahí lo voy a dejar. Miriam Gutiérrez, la reina, muchísimas gracias. Me ha A encantado. vosotros.